todos, sí, como me pueden saludar, por favor, todos con la manito. Eso es, bien. Qué bueno es poder encontrarnos nuevamente en esta cita regional, programa que llega hasta sus hogares con temáticas contingentes, en donde las analizamos, bueno, discutimos, debatimos, y esa es un poco la esencia del programa. Quiero agradecer a todas y a todos nuestros televidentes, quienes gentilmente sintonizan Quinta Visión Televisión y comparten, por cierto, este trabajo, uno de los programas del departamento de prensa del canal. Y siempre, siempre pantalla compartida, inmediatamente, sin sorpresas, y usted ya los reconoce. Hay alguien que siempre le pide al doctor Luis Basáez que se quite solo para demostrar que efectivamente por un segundo es el doctor Luis Basáez, médico jefe de salud de la Corporación Municipal de Quilpué. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo están? Gusto en saludarlos. Camilita, nuestra dama aquí en los contertulios, y saludar obviamente a todos los televidentes de Cita Regional. Siempre tan gentil y caballero el doctor Luis Basáez, ¿o no, diputada Camila Flores? Hola Carlos, siempre un caballero el doctor. La verdad es que es un agrado compartir este panel con mucho diálogo, con mucho respeto, más allá de las diferencias. Así es que no, yo feliz de compartir con estos contertulios. Saludo también a mi amigo y colega Osvaldo Urrutia. Y no, la verdad que los dos son unos caballeros, así que yo feliz de estar en este panel, aunque esté en cuanto a género disminuida, pero ustedes saben que no por eso menos fuerte en mis argumentos. Definitivamente es cierto lo que dice, pero de ninguna manera que disminuida. Por el contrario, usted vale por 2. Muchas gracias. De nada. También soy un caballero. Diputado Osvaldo Urrutia, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Saludo también cordialmente a Camila, a ti Carlos y a Luis, contertulios ya que nos hemos ido pegando en esta pantalla durante bastante tiempo, hemos permanecido los 4. Un cariñoso saludo y encantado de poder verlos nuevamente, no nos veía hace 15 días y me alegro que estén todos muy bien. Bueno, Sanitos, a propósito de permanecer los 4, yo estaré aquí, porque estoy en calidad de préstamo, hasta que me están entregando los relojes, los verdugos del tiempo. Estaré aquí, reitero, hasta que la pandemia, ¿no es cierto?, deje de ser lo peligrosa, porque Rodrigo Oliver Varas, a quien tenemos que enviar, no me diga nada, diputado Osvaldo. Espinita de nuevo, Espinita. Cuando no está el diputado Osvaldo Urrutia, yo puedo de verdad saludar sin inconveniente alguno Nadie te hace bullying. Conductor titular y director ejecutivo de este canal, Rodrigo Oliver Varas. Pero cuando está el diputado Urrutia, miren cómo me trata, ¿ve? Me hace bullying, ¿o no, diputada? Pero siempre, Sí. con lo mismo, esto de ser tan Espinita, Carlito, yo te conocí distinto, era... No, agradezco, oye, pero está bien, agradezco la todos confianza saludamos a de Rodrigo Oliver por poder compartir con ustedes. Les he ido conociendo en el tiempo, a unos más que otros, y de verdad se va generando una relación entretenida, muy simpática, y además que a mí me permite actualizarme en términos de las opiniones que cada uno de ustedes tiene respecto de los temas que vamos considerando. Bien. Fuera las palabras, vamos con los minutos, los 3, reloj grande, para comenzar con nuestra pauta de hoy propuesta por el Departamento de Prensa. No hubo más cuarentena. Así titulamos el primero de los temas. Y fue tal, pues, como lo escuchamos. En la provincia de Marga se quedaron esperando tras decretar la medida de confinamiento cuarentena total en Quillota. En Marga, incluso el alcalde de Limache, Daniel Morales, ha pedido mayores medidas para asegurar que la situación no genere más complicaciones, al menos en la ciudad. Voy a comenzar con la diputada Camila Flores. Diputada. Sí, la verdad es que la situación en la provincia del Marga es una preocupación que yo creo que la mayoría de las autoridades compartimos, porque efectivamente, Carlos, las cifras, los números no son positivos, por el contrario, son alarmantes. Ha aumentado mucho, especialmente en Quilpué, Villa Alemana y Limache, aun cuando hay un oasis en lo que es Olmué.
En Olmué, gracias a Dios, los índices son más bien muy buenos, hay muy poco nivel de contagio, y eso que está entre Quillota y Limache, que sí tiene números alarmantes, pero al parecer las personas han asumido bien ahí la responsabilidad. Mira, Carlos, yo creo que en esto, y lo hemos conversado antes en profundidad, es necesario que se tomen todas las medidas para que las personas que puedan, digamos, sobrellevar de mejor manera posible cuando se decreta una cuarentena obligatoria. Ahora, lo que yo espero es que no tengamos, insisto, que tener más cuarentenas obligatorias, porque yo esperaría que las personas de manera voluntaria, ¿cierto? Y tomando conciencia de la gravedad de la situación, estamos viviendo un mes crítico, difícil, puedan de manera voluntaria ellos someterse a este cuidado. Al estar en las casas, evitar el aglomeramiento, evitar, ¿cierto?, salir sin la mascarilla, o sea, no salir si no tiene su mascarilla, en fin, las medidas que tanto hemos repetido. Y claro, yo entiendo a los alcaldes que señalan que quisieran, ¿cierto?, que se pudiera avanzar con esta cuarentena obligatoria, pero claro, la autoridad sanitaria es la que sabe, son los expertos. Yo soy abogada, no soy experta en el área y confío en que las decisiones que se estén tomando sean las correctas, porque esto trae efectos negativos muy profundos. Es cosa de ver, Carlos, cómo ha aumentado el desempleo, cómo el comercio desgraciadamente está prácticamente agonizante, y para eso, insisto, hay que tener todo el resguardo necesario para que se puedan decretar estas cuarentenas obligatorias y no se haga simplemente por la presión política o, digamos, la presión, digamos, de los números, sino que con todos los antecedentes necesarios. Ahora, están los porfiados, los reporfiados, y hay otros que no los voy a mencionar acá. A ellos hay que sumar a la cantidad de personas que, bueno, con 2 permisos restringidos, ¿no es verdad?, en las ciudades con cuarentena, no solo usan, sino que muchos abusan. Pero a eso permítanme agregarle todos aquellos que salen o que andan desplazándose por las ciudades a la mala. Soy testigo, he escuchado conversaciones de quienes, si es que hay una fiscalización, rápidamente, si van en el transporte de locomoción pública o colectiva, comienzan a sacar el permiso. Eso parece que nos está caracterizando hoy en día, ¿o no, diputado Osvaldo Urrutia? Sí, es efectivo lo que tú dices. ¿Ah? Yo que represento al distrito Cordillera, perdón, Costa, no Cordillera al ¿Se revés. quiere ir a Cordillera también? Te Quería ir a estabas cambiando Cordillera. conmigo. Estaba mirando a Camila y a Luis, que ambos son de Cordillera, Quilpué Muy bien. y el interior. Y bueno, yo sobre cifras sobre ese sector, uno las ve por lo que comunica el ministerio. Eh, Obviamente existe una preocupación desde hace ya un par de semanas o más por lo que está pasando Quilpué y Alemana Belloto, esa zona que hay mucha movilidad de las personas y que no respetan las normas mínimas de no aglomerarse, en fin. Pero acá estamos viviendo la cuarentena hace ya 3 semanas, en Viña, Valparaíso, San Antonio, en mi distrito, y afortunadamente las personas se han portado mucho mejor que en Santiago. Quizás no óptimo, pero bastante mejor que en Santiago. Los índices de movilidad han bajado significativamente. En Santiago no ha sido así. Hay sectores que la movilidad prácticamente no bajó, pero aquí sí ha sido así. Yo diría que los porteños y los viñamarinos, en gran medida, nos gustaría que fuera un poco más, pero se han portado bien y eso ha hecho que las cifras no sigan creciendo en forma exponencial. Perdón, ¿cómo se mide, diputado, cómo se mide el índice de movilidad? ¿Tiene usted el detalle? Mira, lo hace el Ministerio de Transporte de acuerdo a la movilidad que había en la misma época, bajo las mismas condiciones, el mismo año. Perfecto. Estamos hablando de la movilidad de transporte público de vehículos, ¿ya? Y eso ha disminuido significativamente. En Santiago las cifras se mantenían alrededor del 75%, que era muy bajo, y aquí hemos llegado a cifras de alrededor del 25-30%. Ahora, no todos los días son iguales, pero se ha respetado. Y uno, mira, como yo tengo que ir al Congreso algunos días a la semana igual, uno ve en las calles, ve la Avenida España, ve lo que está pasando en Valparaíso. Antes de la cuarentena, en Valparaíso, todo el sector de la subida a Ecuador, la calle Condel, Pedro Montt, la Avenida Argentina, era un desastre. Y ahora se ve que la gente se ha estado quedando en sus casas. O sea, yo en eso quiero felicitar a los porteños, a los marinos, y pedirle aún, esta es la tercera semana, vamos a terminar el 10. Nos quedan pocos días.
probablemente. Y empujemos para que portémonos bien, quedémonos en la casa para permitir que la cifra siga cayendo, que es lo que todos esperamos. Voy con el doctor Luis Basáez. Doc, en Quilpué evidentemente estaban esperando la declaratoria de cuarentena total para la comuna, pero ya se están preparando. Veo algunos videos en las redes sociales a propósito de lo que esperan que llegue pronto y no tarde. Sí, bueno, decir que las cuarentenas son definidas por el Ministerio de Salud centralmente. Aquí en la región nadie tiene la capacidad de decidir eso. Segundo, que nosotros hemos estado pidiendo la cuarentena en razón de que efectivamente estamos en un oasis, porque Viña y Valparaíso y Quillota por el otro lado están con cuarentena, y hay mucha movilización de personas de ciudades que están con cuarentena a nosotros que estamos sin cuarentena, y eso provoca una mayor dispersión del virus. Por lo demás, estas cuarentenas, cuando son de esta manera, generan o requieren mucho personal para tener un buen control sanitario, pero los cordones no están funcionando mucho efectivamente, por eso nosotros hemos pedido aduana sanitaria, que sea un control más efectivo para evitar la movilidad de personas hacia nuestra ciudad. El otro tema es que si uno mira lo que dice la OPS, que el pic en Chile estaría por llegar en los próximos 15 días, o mira lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que lo peor está por venir. Entonces, bueno, hay que prevenir para no llegar tarde a los hechos, y por eso que hemos estado pidiendo la cuarentena, y por lo demás hay que preparar a la gente. Si la gente, esto de las cuarentenas totales afecta efectivamente a las personas y al comercio local y genera un caos mayor en lo humanitario. Pero como finalmente el objetivo de toda pandemia es cuidar la vida de las personas, lo que se busca es anticiparse. Hay que recordar también que los números que hoy día estamos viendo, alrededor de 2.500 casos, es sobre 10.000 exámenes. Cuando nosotros estábamos en 5.000 casos era sobre 20.000 exámenes. Por lo tanto, el problema no ha pasado. No es bueno que de repente se disparen estos números sin hacer la necesaria correlación, porque a la gente le da la sensación de que estamos mejor, de que estamos llegando a un estado más normal y se genera un mayor desplazamiento. Entonces hay que actuar con criterio en el mensaje subliminal que tienen estas cifras. Vuelvo a repetir, los resultados de hoy son sobre 10.000 exámenes. Cuando estábamos en 5.000 eran sobre 20.000 exámenes, por lo tanto la situación todavía está en status quo. ¿Podemos hablar Así de leve mejoría, que tomen doctor, las medidas como lo ha oportunamente. hecho el ministro París? ¿Cómo? ¿Podemos hablar de leve mejoría como lo ha hecho el ministro París? Yo creo que es un tema comunicacional, yo ya lo había dicho respecto del ministro. El ministro actual es un poco más dialogante, tiene una mejor postura que la anterior, pero las medidas siguen siendo las mismas. Y aquí el conflicto que tenemos es respecto de las oportunidades de las medidas sanitarias a objeto de reducir efectivamente la transmisión del virus. Cambio de tono, miren, si uno pregunta o simplemente escucha, la imagen que tiene el ministro París es lejos muy distinta a la del exministro Mañalich. A muchos les gusta la manera en cómo él responde, lo gentil que es con la prensa, nunca desvía las respuestas, las toma, las asume, las deriva a quienes están allí en la mesa, tipo conferencia en el reporte diario, pero tiene una muy buena imagen. Ahora, ha habido un cambio de tono, por ejemplo, respecto del funeral en donde participó el presidente Piñera, de Monseñor Bernardino Piñera, ¿no es cierto?, tío, abuelo del presidente, o en el caso de la salida también del presidente Piñera a la compra, esa que la vimos todos, Motegasto, muy cuestionada y criticada también, más allá de que tuviera las autorizaciones, y ahora dice que hay acusación bajo un trasfondo político respecto de lo que ha señalado Espacio Público, este centro de estudios, y es a propósito de la entrega de una cifra unificada de los fallecimientos en el país por coronavirus. Diputada Camila Flores. Bueno, claramente el estilo entre el ministro Mañalich y el ministro París son distintos.
son distintas personas, por lo tanto cada uno tiene la forma de enfrentar, digamos, cualquier adversidad de manera diferente. Yo en lo personal creo que el ministro Mañalich fue un tremendo ministro, creo que fue realmente un aporte para el gobierno. Yo soy de los que lamentó la salida del ministro Jaime Mañalich, independiente que espero que al ministro París le vaya muy bien, ¿ya? Porque si le va bien a él, le va bien al gobierno, le va bien a todo el país, a todos los chilenos. Ahora, yo creo que efectivamente se han cometido errores, o más que errores, Carlos, cosas que son innecesarias, que se pueden evitar y que de repente por impulsos o por, en fin, no sé, los motivos pueden ser varios y diversos. Evitar determinadas cosas, evidentemente hay algunos que están muy preocupados de dramatizar, de generar un conflicto tremendo, cuando acá el fondo de la situación es distinta, ya se quedan en los detalles que quizás, insisto, se podrían evitar. Yo creo efectivamente que no tendrían para qué ocurrir, pero tampoco uno se puede quedar en esa cosa pequeña. Ya respecto a esto, ¿cierto?, de las actuaciones del presidente de la República. Ahora, respecto a lo que señala el ministro con esta, digamos, centro, no sé si será centro de estudio o es una especie de encuesta, en fin, donde se analiza, yo creo que efectivamente hay organismos que han estado muy preocupados más bien de que se cometan errores, de resaltar los errores y de ojalá generar o desinformar a la ciudadanía, en vez, ¿cierto?, de contribuir y ser entes que den soluciones más que problemas. Yo creo que efectivamente hay determinados organismos y asociaciones que tienen una clara tendencia política. Nosotros tenemos claro, por ejemplo, que la militancia de la presidenta del Colegio Médico, y con eso yo creo que queda bastante de manifiesto incluso sus opiniones personales. Diputado Osvaldo Urrutia, el ministro señala enfáticamente, siempre hemos sido transparentes. Sí, yo le creo al ministro París, ¿eh? Él tuvimos una reunión toda la bancada con él el viernes de la semana pasada, pocas horas de él haber asumido, y fue muy sincero con nosotros y hablamos francamente la opinión que nosotros teníamos sobre el manejo de la crisis y cómo lo estaba enfrentando. Ahora quiero corregir un poco a Luis, porque si bien es cierto, nosotros andábamos en cerca haciendo un testeo, que somos el país latinoamericano que más testeo hace, en cifras cercanas a los 20.000, esta semana partimos con casi 16.800. Después seguimos con 13.349. Esto entiendo, esta variación depende mucho de los laboratorios, ¿ya? Tuvimos el miércoles y jueves cifras cercanas a los 11.000, 10.385 y 10.831. Y la cifra que se informó de hoy, o sea que se hicieron ayer, estamos hablando de 15.600 aproximadamente. O sea, hemos casi mantenido, salvo estos 2 días, martes y miércoles, la cifra bajó, pero el número de testeos y la trazabilidad que se está mejorando, porque digamos las cosas como son. Hoy día hemos escuchado varios expertos que opinan que lo que hizo Mañalich, sobre todo con la compra de ventiladores, el aumento de las capacidades de los hospitales, la disponibilidad de oxígeno, hacer stock, comprar insumos, todo eso fue muy bueno. Quizás lo que se postergó y lo que no se hizo inmediatamente fue hacer un plan de trazabilidad para tener de residencia sanitaria para poder aislar a las personas. Eso hoy día se está corrigiendo y se está haciendo bastante bien. Hoy día ya tenemos un plan, se está haciendo énfasis en la trazabilidad. De hecho, la subsecretaria de redes asumió como una suerte de gerente de todo el tema de la trazabilidad. Así que yo creo que hoy día tenemos que mejorar la capacidad de testeo para poder hacer trazabilidad, que lo hemos conversado y con Luis en algún programa anterior lo dijimos. La trazabilidad, el testeo y el aislamiento son los 3 verbos que hay que conjugar. Yo creo que el ministro Mañalich se puso en el escenario más crítico, más desfavorable, y se preocupó mucho de aumentar la capacidad hospitalaria, tener más respiradores, en fin, todo eso que hoy día nos ha permitido resistir este pic de la pandemia en forma de mejor forma, para evitar, hoy día no ha habido carencia de atención hospitalaria para muchas de las personas que llegan graves a los hospitales. Y Gracias, eso diputado. afortunadamente se lo debemos a Mañalich. Doctor, me queda una, y usted me lo confirma o lo desmiente. Mientras menos
PCR se hagan, tenemos menos registro de personas contagiadas. Creo que es un tema de lógica. Y a propósito de la OPS, que señala que en los 15 días próximos, o ya descontado alguno, un par al menos, desde que se entregó aquella información, podríamos estar viendo el pic o el momento más álgido de la enfermedad en nuestro país. Eso es cierto porque la comunidad científica señala una cosa completamente distinta, dice que estamos lejos de superar la pandemia. Sí, bueno, a ver, primero decir que al diputado Urrutia que confirma lo que yo estaba diciendo, 10.000 exámenes para 2.500 registros de casos nuevos, hoy día 13.000 exámenes, 3.000 y fracción de casos nuevos, y cuando teníamos 20.000 eran 5.000 los casos nuevos, o sea, prácticamente estamos igual. 15.585. Claro, por eso. Que tiene mucha relación el número de exámenes que yo tomo con la positividad que informo, porque obviamente si se toman menos exámenes, el número de casos positivos nuevos va a ser menor también, eso es bastante obvio. Ahora, el tema del pic, hace rato que en Chile nos vienen amenazando de que el pic va a ser la próxima semana, fines de junio, y todavía no ocurre. Yo creo que es un tema bastante dinámico en una pandemia, nadie puede acertar en el momento que va a ocurrir porque depende mucho de las estrategias y del comportamiento de las personas. Lo que tenemos que hacer es seguir cuidándonos porque todavía la pandemia no está para nada controlada en el país y por lo tanto el riesgo de las personas sigue siendo el mismo y por lo tanto la gente no tiene que pensar que tiene que abandonar las medidas. Al revés, hoy día yo creo que en las pandemias es mejor pecar de más que pecar de menos, porque está en juego la vida de las personas y eso no tiene ningún precio. Y por lo tanto hay que fortalecer eso. Mira, ayer tuvimos una reunión, los distintos directivos de atención primaria, más las asociaciones gremiales y alcaldes, y hay un tema que nos ha unido a todos, que es el tema de la pandemia. Otrora con los sindicatos siempre tenemos algún problema, pero hoy día hay un elemento central que es que la atención primaria tome el control de la trazabilidad en todo su ambiente. Primero porque nosotros tenemos más gente. Fíjense ustedes que acá en Quilpué y Belloto la Seremi tiene 4 funcionarios para hacer fiscalización y nosotros estamos aportando 19 más. O sea, ese es el problema que hay hoy día. Si yo para poder controlar los brotes, necesito personas que puedan asistir, controlar las cuarentenas, ver si los pacientes están complicados o no. Entonces, requerimos en este momento más que nunca la unidad de todos. Muy de acuerdo. Bien, perdón, les tengo que invitar obligadamente a hacer el alto en el desarrollo de la cita regional de esta semana. Volvemos para conversar sobre cifras, desempleo y MASEC, lo preocupante que son, y bueno, las consecuencias también que está dejando la pandemia, no solo en el mundo, sino que también en nuestro país, o al revés, no solo en nuestro país, sino que también en el mundo. El orden de los factores no se altera precisamente por lo que diga o no. La pandemia está cruzando distintas dimensiones de nuestra vida, de la sociedad. Hacemos el alto entonces y retornamos a cita regional. Nos esperan, ¿no es cierto? Gracias. Bien, regresamos a la segunda parte. Como lo dice habitualmente el conductor, ya, voy a recibir el comentario del diputado Osvaldo Urrutia. Como lo dice el conductor natural y director ejecutivo de nuestro canal, Rodrigo Oliver Varas. El líder natural de ese canal. Además, sí, además. La pausa ha sido breve, cortita, y ya estamos de regreso entonces para seguir conversando. Y tengo el tiempo en mis manos. Miren, esto es poder. Tener el tiempo en las manos es poder. Me acabo de dar cuenta. Bien, las cifras de desempleo no son alentadoras. Seguramente van a seguir creciendo, aumentando en los próximos meses producto de la pandemia, pero de la misma manera el IMASEC. Diputada Camila Flores. Sí, las cifras de desempleo son muy preocupantes, Carlos, pero lo peor es que probablemente, yo creo que lo más seguro, van a seguir empeorando. El desempleo va a seguir aumentando
Y lo más dramático es que siempre nuestra región está por sobre la media nacional. A nivel nacional estamos en un 11,2% y en nuestra región estamos en un 12,4%. O sea, Así es. es lamentable. Y además, Carlos, con un fenómeno que a mí me gustaría aprovechar de tocar, que gran parte del desempleo se ha generado en las mujeres. A quienes más ha afectado, desgraciadamente, esta situación es a las mujeres y especialmente a las que son jefas de hogar. Eso dice Nosotros la sabemos cifra, ¿eh? que exactamente, son cifras oficiales, que al menos yo como diputada y como mujer me preocupa mucho. Y por eso, Carlos, yo les he pedido al intendente, a los consejeros regionales, poder buscar fórmulas de apoyo para esas mujeres jefas de hogar. Ustedes saben bien que tenemos en nuestra región muchas mujeres que son las que ellas mantienen su casa, ellas son las que mantienen a sus hijos, donde el padre en muchas ocasiones no aporta nada, ni siquiera existe, digamos, y no aporta económicamente con la manutención de sus hijos. Y son las mujeres las que las mantienen. Y hay otro elemento, que estas mismas mujeres que están quedando desempleadas no salen a buscar trabajo por una cuestión lógica, o sea, arriesgar la salud de ellas, de sus hijos, y porque ahora se está contratando muy poca gente y menos a las mujeres. Desgraciadamente tenemos esa carga negativa. Y por lo tanto, como te digo, yo estoy tratando de propiciar de que se generen recursos para que las mujeres puedan desde su casa hacer teletrabajo sin tener que dejar a sus hijos solos o en manos, digamos, de un tercero, arriesgando probablemente la salud de ellos, y se puedan inyectar recursos regionales también para generar empleabilidad, especialmente a las mujeres jefas de hogar. Bien, diputado Osvaldo Urrutia. Mira, esto era esperable. Todos sabíamos que venía una baja fuerte en el IMASEC, que es la forma de medir mes a mes, en comparación al mismo mes del año anterior, la actividad económica. La actividad económica ya en abril había caído sobre un 14%, y ahora, a pesar de que algunos pensaban que iba a caer alrededor del 18 o más, cayó un 15%, que también es una cifra 15,3. dramática. Y probablemente, como dice Camila, en julio va a volver a caer, y probablemente en agosto también. Por eso las cuarentenas, y es la explicación, porque mucha gente pregunta, ¿y por qué no decretan cuarentena total? Por eso no se puede decretar cuarentena total, porque tiene un efecto, y aquí hay que buscar el punto medio, el equilibrio entre Exacto. la cuarentena y la actividad, el trabajo. Algunos vinculan solo con economía, pero tiene que ver con el problema social que se genera cuando las personas no tienen empleo. ¿Ya? Entonces hoy día, sobre todo en Valparaíso, ha golpeado fuerte el rubro de la construcción, muy fuerte, que ya venía desde antes por muchos proyectos que nuestro alcalde en Valparaíso, el alcalde de Valparaíso, ya había votado. ¿Ya? Hay gran responsabilidad en la construcción. Había de una cantidad importante de permisos de edificación que se daban en Valparaíso, se había bajado prácticamente a cero. O sea, no había inversión en construcción. Eso se desplazó hacia otras comunas, pero también tenemos problemas en todo el sector turístico. Viña, Valparaíso, Concón y toda la zona costera, San Antonio, qué sé yo, el Quisco, el Tao, vive mucho. Su actividad principal es el turismo. La parte gastronómica, hotelera, hoteles, moteles, residenciales, todo lo que vive en torno al turismo, toda esa persona está sin empleo, tiene cero ingreso. Cero ingreso. Entonces, y es producto de la pandemia. Entonces, por eso está todo este plan que ha desarrollado el gobierno con el FOGAPE, con el IFE 2.0, que este es el ingreso familiar de emergencia 2.0, que se va a prolongar, con esto de protección al empleo y todos los programas que ya vamos en cerca de 20.000 millones de dólares, que ha sido importante y hay que seguir haciéndolo mientras dure la pandemia. Pero esto era esperable y probablemente esta mala noticia se va a repetir el próximo mes cuando se vuelva a medir y el subsiguiente hasta que esto no pare y poco a poco volvamos a la normalidad. Aunque se ve, por lo que uno lee y lo que dicen los expertos, es bastante difícil que volvamos muy pronto a la normalidad. Probablemente el próximo año vamos a poder funcionar con una serie de restricciones que también van a evitar que el empleo vuelva a crecer y nos quedamos estancados en estas cifras de 2 dígitos que tanto daño le hacen a las personas, porque el mejor subsidio que podemos darle a una persona es el empleo. Que tenga pleno empleo el país, en realidad evitamos una serie de tragedias. Hay algunos que ya están señalando, diputado y Luis,
que los impactos de esta pandemia serán similares a los que produjo la Segunda Guerra Mundial. 10 años para recuperarnos como planeta. Es mucho tiempo, sin duda, más allá de que el 2021 este país lo pase mal. Es difícil pensar en un 2022 para empezar a recuperarnos con las distintas necesidades. Doctor Luis Basáez, yo siempre me he hecho la misma pregunta y finalmente eso es lo que es la fórmula, parte de la fórmula de medir el desempleo. Con que uno haya trabajado 1 hora a la semana ya no forma parte de la fuerza laboral del país, por lo tanto no pasa a ser parte de este 12,4% de cesantía regional. Ahora, la cifra regional ya no se desagrega por comuna, lo que no nos permite ver así, a simple vista o rápidamente, cuál es la situación, por ejemplo, de Valparaíso o de Quilpué. Bueno, mira, lo que yo quiero decir es que las cifras no revelan, no dimensionan la imagen de un niño con hambre, de unos padres desesperados, no dan cuenta de esa situación individual, que es tremenda. Y por lo tanto, este proceso tiene 2 tiempos. Uno, el actual, en donde hay que llegar con eficiencia y oportunidad a las personas, en general, a todos. Ese es un tiempo que hay que, hoy día, desviar todos los recursos que el Estado tiene a ayudar a las personas. Y tiene un segundo tiempo también, porque aquí va a haber un fenómeno post-pandemia. Y en esa post-pandemia y las autoridades que van a llegar, no van a llegar a un paraíso, van a llegar a un infierno con mucha carestía, con muchos problemas sociales. Por lo tanto, aquí hay que ya empezar a pensar en el futuro también, en cómo vamos a levantar un plan de recuperación no de las ciudades en sí, sino que de las personas. Y ese tiene que estar sustentado en mucha solidaridad, en mucho trabajo. Efectivamente, el daño que se le ha producido a la economía va a ser difícil recuperarlo prontamente. Por lo tanto, aquí va a haber que tener mucha imaginación, mucho trabajo, mucha solidaridad para que todo la sociedad en su conjunto pueda recuperarse y no tengamos que seguir viviendo esta escena donde vemos niños sin sus elementos básicos, sin sus necesidades cubiertas. Y eso es un problema humano terrible, por eso siempre hemos dicho que esta crisis, más que sanitaria, ha generado una crisis humanitaria, de la cual tenemos que nosotros tomar cuenta, las autoridades y todos los que tengan que ver con esto. Diputadas y diputados, particularmente a propósito de el próximo paso de esta iniciativa del postnatal de emergencia, a propósito naturalmente de lo que estamos viviendo en el planeta y obviamente también en Chile, hablamos de este postnatal, ¿no es cierto? Ya entiendo que ustedes le dieron el vamos, 110 votos a favor, 24 en contra y 15 abstenciones. Ustedes lo declararon admisible y el próximo paso es al Senado, ¿no es verdad, diputada? Sí, bueno, efectivamente, Carlos, el postnatal de emergencia fue aprobado por la Cámara de Diputados por una mayoría bastante importante. Yo no recuerdo cómo habrá votado Osvaldo, pero por lo menos yo lo voté a favor, entendiendo que acá, más que un tema de seguridad social, acá hay un tema de salud, que es un poco lo que decía Luis anteriormente. Acá hay un tema humanitario, de salud, no solamente de salud de las madres, sino que también del riesgo de salud de los bebés. Estamos hablando de bebés que tienen 6 meses de edad, o sea, son mujeres que se les termina el postnatal y que tienen que regresar a trabajar. Y en ese sentido, entendiendo que es parte del derecho que todos tenemos, ¿cierto?, a la salud, las mujeres, yo creo que hay que buscar alternativas y mecanismos para poder aportar efectivamente y que esta carga también no la tengan sus empleadores, sino que la tenga el Estado, en ir apoyando, ¿cierto?, a estas mujeres que es un drama humano terrible, Carlos, porque imagínate pensar que se te acaba el postnatal, que tienes que volver a trabajar, que es un riesgo para esa madre ya volver a trabajar porque puede enfermarse ella y contagiar a su hijo. Imagínate, no hay ni una posibilidad de llevarla al bebé a una sala cuna, porque las salas cunas están prohibidas.
O sea, contratar a una persona para que te vaya a cuidar al bebé es arriesgar lo que se enferme él también. O sea, que te lo cuide la mamá, la abuelita, imposible. Los adultos mayores tienen que estar confinados absolutamente, no pueden recibir visitas. O sea, es una situación humana detrás de esto realmente terrible. Yo he tenido contacto con muchas madres que me han escrito a mis redes sociales pidiendo apoyo a este proyecto. Ahora este es un paso, porque ahora vamos a ver qué es lo que ocurre en el Senado. Y como te digo, yo lo entiendo más que un tema de seguridad social, porque ahí había una discusión respecto a la constitucionalidad del proyecto, ¿cierto? Porque claro, para algunos constitucionalistas este proyecto más bien era de seguridad social y por lo tanto nosotros no podíamos legislar sobre la materia, pero para otros constitucionalistas esto tiene más bien que ver con el derecho a la salud de la madre, de su hijo, y por lo tanto sí podríamos legislar en torno a la materia. Diputado Osvaldo Urrutia, ¿usted votó a favor, en contra o se abstuvo? No, yo voté en contra. Y voté en contra por tres razones. Primero, porque es claramente inconstitucional el proyecto, porque incide en materias de seguridad social. Nuestra Constitución y la ley orgánica establece claramente que es el presidente de la República que es el único que tiene la facultad para presentar proyectos de esta naturaleza. Esa es la primera razón, es un proyecto inconstitucional. Segundo, porque es regresivo. Porque de los 50 millones de dólares, aproximadamente el 25% va destinado a familias de altos ingresos, a profesionales que ganan rentas por sobre los 2 o 3 millones de pesos. Y solo menos del 20% va a las familias que más lo necesitan. Es claramente un beneficio regresivo que no ayuda a la gente que más lo necesita, sino a la que más tiene. Por eso me parece otra razón suficiente para no votar por eso. Y la tercera razón es porque el gobierno ha presentado un proyecto mucho mejor, que es para cuidar a los niños que están en edad preescolar, no solamente en los niños menores de 1 año o las guaguas, qué sé yo, sino de 0 a toda la edad preescolar. Y ese proyecto está en discusión en el Senado, lo presentó el gobierno, por lo tanto no es inconstitucional, tiene los recursos para hacerlo, por lo tanto yo creo que ese es el proyecto que hay que aprobar y no el otro. No quiero pelear con la Camila, yo sé que Camila tiene sus razones, que le pareció bien, yo entiendo que hay razones, pero nosotros juramos juramos respetar la Constitución cuando asumimos nuestro cargo. Yo he jurado 2 veces hacerlo. Por lo tanto, yo no puedo aprobar un proyecto que es inconstitucional. Y lo que hoy día que se aprobó ayer es la constitucionalidad del proyecto. No nos olvidemos que la propia Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados dijo que esto irrogaba gasto fiscal. Por lo tanto, no correspondía que en la Cámara se aprobara, que fuera un proyecto de moción parlamentaria. Y en el Senado lo que se va a ratificar no es entrar en la discusión del proyecto, sino se va a ratificar o no lo que hizo la Cámara, que es la constitucionalidad del proyecto. Pero además de eso, yo insisto, el proyecto es regresivo. Eso significa cualquier impuesto regresivo cuando ayuda más a los ricos o a los que más tienen y no a los que menos tienen. Gran parte de esta torta de 50 millones de dólares se va a ir a ayudar a quienes más tienen y no a los que menos tienen. Camila, 10 sí, segundos. Un pequeño contrapunto. El pre y el postnatal se financia, Carlos, con el Fondo Único de Prestaciones Familiares y el subsidio de cesantía, de los cuales a nivel nacional, que aprobamos nosotros en la ley de presupuesto, año a año, del cual solamente se ha utilizado el 38%. O sea, quedan aproximadamente 550.000 millones de pesos a disposición, que podrían en estas situaciones extraordinarias ser utilizados. Entonces, por eso te digo, hay argumentos, yo respeto la opinión de Osvaldo, que cree que es inconstitucional porque irroga gasto fiscal, desde mi punto de vista no, porque se subsidia con este fondo. No, perdón, está muy bien la aclaración que ustedes nos hacen, diputado, porque, discúlpeme, por de pronto alguien podría preguntarse por qué hay votos en contra. Es decir, ¿se oponen a la iniciativa? No es esa la explicación. No, es la constitucionalidad. Osvaldo ha sido muy claro. Okay. El proyecto es admisible o no, pero no en el fondo. Tengo que darle el pase al doctor Luis Basáez. Diputado, ¿algo que agregar? Sí, no, solamente corregir a Camila que este proyecto se financia absolutamente con subsidio estatal. Absolutamente, o sea, es gasto del Estado.
pero es del Fondo Muy bien. Único de Prestaciones Familiares. Dicho eso, tengo que darle el pase obligadamente al doctor Luis Basáez y le voy a regalar un minuto más. Gentileza del canal y del programa, No, ya doctor. está. Oiga, más allá de una Es apasionante, constitucionalidad perdón. o inconstitucionalidad, esta es una necesidad, ¿sí o no? ¿Cómo lo ve usted? Yo estaba mirando desde la galería cómo discutía el oficialismo, ahí está entretenido. Mira, el problema acá muestra una vez más en este tema, como en el tema de eliminar los cobros por no pago en temas de agua y luz. El tema de la Constitución, esta es una Constitución que no protege a la ciudadanía oportunamente, y por eso creo que hay que cambiar esta Constitución que es lesiva para las personas. Segundo, decir que Camila, como lo ha dicho... Se subió por el chorro el doctor Basáez. No tiene nada que ver, pero bueno. Pero invocan la Constitución cada vez que... Y eso que él no es político, No, sí lo es, todo en No, pero definitiva lo tengo somos. de opinión alguna u otra forma. ciudadana. Oye, Es lo que opinan los en la ciudadanos. Constitución del 25 también se contemplaba que los gastos del Estado solo los regulaba el presidente de la República. Les voy a dar, Sí, pero les voy a hoy- dar un par de hoy es minutitos, digo, luego de la intervención de Luis Basáez, por favor, ¿ya? Lo segundo que quería decir es que, así como Camila lo ha dicho, las mujeres son las más afectadas con el desempleo. Y bueno, tenemos que ayudar a las mujeres de nuestro país y también decir de que nosotros mismos le hemos dicho a las mujeres embarazadas que deben permanecer en su casa por el riesgo y por lo tanto hay que apoyarlas y hay que apoyarlas con todo lo que pueda. En estas cosas siempre uno tiene que unir los dichos a las obras. No podemos seguir hablando y no obrando en razón de lo que decimos. Y lo tercero, decir hablar un poquito de lo que ocurrió con el senador Alamán en esta comisión mixta, que para algunos fue una anécdota, y probablemente en esos términos está bien el dicho, porque muchos usan esa palabra en los coloquios personales. Pero a mí lo que me molestó fue la actitud de fondo, que era llamar por teléfono a alguien para que obligara al diputado a terminar con sus argumentos. Y eso me parece, en términos chilenos, que uno se pone cabrón, se acabrona con estas cosas. Ese es el riesgo del poder. Y lo que no tiene que hacer la política hoy día y que lo ha llevado de alguna manera al estado que la tiene, es justamente eso. Aquí no hay que abusar del poder. Hay que tener conciencia de lo que se está discutiendo y en este caso es apoyar firmemente a la mujer chilena. Les quiero dar solo un datito, ¿ah? Las condiciones para el crédito COVID, diputados en particular a ustedes, el Banco Estado cambió las condiciones y la tasa de interés. Está exigiendo más requisitos y de lejos a uno le daría la impresión como que está colocando más filtros en definitiva para poder concretar el sueño de muchas y muchos que tienen en stand-by, en modo avión, su emprendimiento con la posibilidad de recuperarlo en el corto plazo. Lo primero. Lo segundo, atención, me contaron lo siguiente para que ustedes coloquen ojo. Es posible que uno abra giro en la plataforma de impuestos internos así, como el chistar de los dedos, y eso permite que yo pudiera conseguir permisos y aprovechar, ¿no es cierto?, en tiempos de confinamiento, cuarentena, en desigualdad de condiciones con otras empresas. Y estoy hablando de abrir giro en empresas esenciales. Atención, para que ustedes lo averigüen, me lo entregaron ese dato hace muy poquito. Tiempo final, no sé cuánto me queda, pero debe andar por el minuto cada uno. Bueno, y aquí tengo el verdugo chico. Diputada Camila Flores. Gracias, Carlos. No, mira, más allá de las discusiones de la constitucionalidad, que son súper respetables, sobre eso votó en contra Osvaldo, no sobre el fondo del proyecto. Tenemos miradas distintas. Yo además fui ayudante de Derecho Constitucional en la Universidad Andrés Bello, así que cuando fui estudiante, fui alumna ayudante, así es que tengo mi mirada como también en la materia, pero es respetable las visiones que existen. Y sobre eso mismo, yo creo que en esto, Carlos, hay que buscar alternativas
buscar mecanismos que nos permitan aportar y ayudar a quienes más lo necesitan. Uno de ese segmento son los adultos mayores, y yo les he solicitado al intendente, a los consejeros regionales, destinar una cantidad de recursos para entregarle cajas de mercadería que tengan implementos única y exclusivamente para los adultos mayores. Leche con proteínas, con vitaminas, los pañales, elementos de sanitización, y espero que esa petición sea acogida y ojalá se destinen los recursos lo antes posible. Osvaldo, minuto final. Sí, mira, quiero aprovechar para contestarle a Luis, que se subió por el chorro con el tema constitucional. No hay que aprovecharse de este programa para levantar sus propias banderas. Mira, desde hace más de 100 años, en la Constitución del año 1925, o casi 100 años, ya existía la prohibición de que los parlamentarios presentaran proyectos que irrogaran gastos. Imagínate en una familia que todos operaran sobre la billetera del papá. Sería un caos. Yo te advierto que los diputados son muy creativos, sobre todo los de oposición, que se le ocurre cualquier cosa. Si tú vieras los proyectos que se presentan, dan ganas de llorar. Entonces, a mí me parece muy bien que el constitucionalista haya considerado que la iniciativa que irrogue gasto y de seguridad social sea exclusiva del presidente de la República. Y yo creo que en cualquier constitución y cualquier gobierno va a querer que así sea, porque es muy necesario. Si no, esto sería un caos. Así que yo creo que la Constitución del 2005 que firmó Lago, la de Pinochet, la del 25, estaba muy bien planteada. Había que ser justo para poder administrar los recursos públicos. Y eso es lo que han hecho las constituciones. Doctor Luis Basáez, ¿toma el guante o promociona alguno de sus videos, o perdón, alguno de sus bingos solidarios? No, con todo respeto al diputado, pasó de constitucionalista a machista con la billetera del padre, ¿no? Si hoy día, no puede ser el papá o la mamá. Hasta las madres son jefas de hogar. Entonces, estamos con cosas así. Las mujeres son las que manejan, son las que hacen de jefe de hogar. Y son mejores. No me queda tiempo, Osvaldo. Justamente. No, yo solamente decirle a los quilpueínos y bellotinos nuevamente y reiterar, hay que cuidarse, mantengan las medidas sanitarias, esta batalla no ha terminado y siempre en estos casos es hacer cosas de más que de menos. Nosotros estamos preocupados por ustedes, el sistema de salud ya era sensiblemente malo antes de la pandemia, hoy día tiene una carga superior. Así que seguramente van a encontrar todavía muchas deficiencias, pero aquí estamos para ayudarlos y comprometernos todos juntos en dar esta batalla y ganarla, por supuesto. Muy bien, gracias, doctor Luis Basáez. Le reitero, no lo dejen ahí al olvido, por favor, al ex ministro Sichel, presidente del Banco Estado, pedirle que se acelere el tranco de la institución, que actúe a la altura de las circunstancias, un poco más de leña y de carbón, no sé, de combustible, para poder llegar con recursos a quienes más necesitan, no más cortapisas, no más filtros, de forma que muchos puedan acceder a los recursos que les podrán permitir salir adelante una vez más. Bueno, esos son los privilegios del conductor, al que le quedan 30 segundos para cerrar el programa. Quiero agradecer no hay tiempo para rebatirme, y gracias a los comentarios, correos de nuestros televidentes, no importa si son críticas, son comentarios, felicitaciones, gracias, porque eso significa que nos ven. Muchas gracias. Camila Flores, diputada de la República, Osvaldo Urrutia, también diputado, y al jefe de la Corporación municipal en el área de salud, el doctor Luis Basáez. Gracias, háganme así, por favor. Y sí, no me lo diga, diputado Osvaldo Urrutia. Hagámoslo así a Rodrigo Oliver, conductor natural, líder de este canal, quien está en cuarentena, personal. Así es que gracias a ustedes y a nuestros televidentes por estar también en la sintonía de Cita Regional. Nos vemos la próxima semana.